Un día como hoy, 14 de febrero, nació Thomas Robert Malthus, conocido como uno de los economistas clásicos y también famoso por su gran obra Ensayo sobre el principio de la población. A lo largo de la historia ha sido juzgado por polémico, por pesimista o por absurdo. Sin embargo, hay que ir un poco más allá. Veamos no solamente su obra, sino la vida de este personaje. Es por esto que hoy te traigo 20 cosas sobre Thomas Robert Malthus. Número 1. Nació un 14 de febrero de 1766 en el condado de Surrey, en Inglaterra. Número 2. El padre de Robert Malthus, Daniel Malthus, era muy aficionado a la cultura y a las artes, y además era un gran amigo de Jean-Jacques Rousseau, uno de los grandes filósofos de la historia francesa y conocido por sus obras como El contrato social o El Emilio o de la educación. Número 3. Malthus tenía un defecto en el labio. Este padecimiento es conocido como labio leporino. Por esta razón, Malthus tenía una forma un poco particular de hablar. A veces no se le entendía muy bien lo que decía. Por esta razón, en ocasiones a Malthus le costaba un poquito de trabajo darse a entender mediante la voz. Número 4. La personalidad de Malthus era muy pacífica. Era una persona muy amable, de un carácter apacible, una persona muy generosa, sociable y sobre todo muy mesurado, muy moderado en sus formas de actuar y de pensar. Número 5. Malthus fue educado bajo los principios de El Emilio de Jean-Jacques Rousseau, este libro que fue publicado 4 años antes del nacimiento de Malthus, y además, gracias a su padre, pues recibió clases particulares en su casa. Número 6. ¿Te imaginas a Malthus boxeando? Pues así es, a Malthus le encantaba el boxeo y estuvo practicando este deporte mientras realizaba sus estudios en Cleverton. ¿Se imaginan una pelea contra alguno de sus rivales ideológicos como Marx? Además del boxeo, Malthus disfrutaba mucho de patinar sobre el hielo y también del cricket. Número 7. Al salir de la universidad, Malthus deseaba una vida retirada y es por eso que en 1788 decide convertirse en sacerdote. Pero eso sí, antes de ejercer, decidió obtener un grado de maestro en artes. Número 8. Malthus comenzó a bautizar en Oakwood, y fue ahí donde él empezó a percibir la realidad de la clase campesina y también de los bebés. Los niños no solo eran pobres, sino que también estaban mal alimentados y con un muy mal estado de salud. Esto fue importante para Malthus porque fue un parteaguas para comenzar a realizar su obra. Número 9. En 1796, Malthus publica uno de sus primeros textos, La Crisis, y entre otras cosas en ese texto, Malthus escribe lo siguiente: si la Madre Iglesia, impulsada por una caridad universal, hubiera extendido sus límites para admitir a un conjunto de hombres separados por ligeras sombras de diferencia en sus principios religiosos, una conducta así, lejos de poner en peligro el edificio sagrado, habrían añadido fuerza y seguridad tanto a la Iglesia como al Estado. Ustedes me dirán si estas palabras no siguen siendo vigentes. Número 10. En 1798, Malthus publica su obra más importante, El Ensayo sobre el principio de la población. En esta obra, Malthus afirma que la población crece en una progresión geométrica, mientras que las subsistencias lo hacen de manera aritmética, y entonces llega un momento en el que las subsistencias no son suficientes. Número 11. Malthus afirma que hay dos tipos de obstáculos que frenan el crecimiento poblacional. Los primeros son obstáculos preventivos, que esto significa esperar a tener una mejor vida o no compartir los ingresos. Es algo muy parecido a las ideas que se tienen hoy en día, sobre todo con estas generaciones nuevas, y pues vemos que es algo que no es totalmente nuevo. Los otros obstáculos son los positivos y se refieren a las guerras, a las hambrunas y a las enfermedades. Número 12. Robert Malthus realizó varios viajes por Europa. Esto con el fin de obtener información sobre cada país, y en uno de esos viajes fue acompañado por una prima lejana, con la cual terminó casándose. El día de la boda fue el 14 de abril de 1804. Número 13. Les contaré algo bastante crudo del pensamiento de Thomas Malthus. Él decía que quien no pueda mantener a sus hijos será totalmente culpable de su pobreza y también de la de su familia, y que además no tiene derecho a esperar la asistencia social.
qué fuerte, ¿no? Número 14. Si no te pareció poco el 13, vamos con este. Malthus decía que los salarios serían mejores si la oferta de trabajo disminuye. Esto quiere decir pues que haya menos gente que requiera trabajo. Y esta oferta de empleo solamente puede disminuir cuando la población disminuye. Número 15. En 1811, Malthus conoció a otro de los llamados economistas clásicos, David Ricardo. Y entre ellos nació una amistad muy fuerte, que se caracterizó por la constante discusión entre sus ideales, pues ambos tenían distintas formas de pensar, pero ante todo su relación fue de mucho respeto y madurez. Número 16. En algún momento Malthus dio clases gratuitas a niños con escasos recursos. A pesar de todo lo polémico de su obra, él pensaba que todos tenían derecho a recibir educación con el fin de ascender socialmente. Número 17. Su obra también fue criticada por muchos clérigos. Sin embargo, y en ese mismo sentido, Malthus pensaba lo siguiente: creo que la intención del Creador es que poblemos la tierra, pero indudablemente con una población saludable, virtuosa y feliz, no enfermiza, viciosa y miserable. ¿Cómo les quedó el ojo? Número 18. ¿Sabías que el ensayo sobre el principio de la población inspiró a uno de los más grandes científicos de la historia, Charles Darwin? Así es, el científico y autor del Origen de las Especies leyó la obra de Malthus y la aplicó en sus postulados científicos. Número 19. Dentro de las actitudes de Malthus, algo que destacó mucho es que siempre aceptó las críticas, y él nunca fue indiferente a ellas, y mucho menos grosero contra alguien que no pensaba igual que él. Para mí, Malthus fue la tolerancia personificada. Número 20. Toda esta información la pueden encontrar en este libro que me encontré llamado El Reverendo Apacible, Thomas Robert Malthus. De entrada, pues el título es muy fiel a lo que fue la vida de Malthus. Reverendo, su dedicación al sacerdocio, y apacible, pues su carácter, su personalidad. Y bueno, la autora es Estrella Burgos, que para quien no la conozca, pues es editora de una de mis revistas favoritas, la revista Cómo Ves. Soy fan de la revista. Y pues en general la obra está bastante interesante, no solamente porque te cuenta la vida del autor, sino que también pues habla un poco de su obra, un poco explicada para quien pues no tiene muchos conocimientos sobre economía. Y pues yo recomiendo mucho que le den una oportunidad a este libro, que conozcan a este autor, que para mí es de los personajes más importantes de la humanidad, así lo pienso yo. Y pues también para que conozcan un poco más de su obra. Lo que les puse hoy pues fue un poquito, una probadita, pero créanme, la obra de Malthus tiene mucho más que una progresión geométrica y aritmética. Y pues bueno, con esto me despido. Espero que les haya gustado mucho este especial sobre el natalicio de Thomas Robert Malthus, que hayan conocido un poco más sobre este personaje. Y pues díganme aquí también por los comentarios de qué otro personaje les gustaría que hablara. Este libro pertenece a una colección que se llama Viajeros del Conocimiento, si no me equivoco. Y pues esta colección incluye también otras biografías, vidas y obras de otros autores o personajes históricos muy importantes, como el propio Darwin, que lo mencionamos aquí, o como Marie Curie. Así que pues bueno, si se encuentran alguno de estos libros, pues aprovechen para leerlos, porque es bastante interesante lo que contienen y además son muy cortitos. Y bueno, si no lo consiguen rápidamente, este es de la Biblioteca Vasconcelos, así que pueden ahí visitar la biblioteca y consultar el libro, o si tienen su credencial, pues por qué no llevárselo a su casa como yo. Y pues con esto me despido, nos vemos en otro video del Cactus Lector.